¿Y sabes lo que es el síndrome de la bofetada? Pues algo he oído, pero... Algo has oído, que pasa en los niños, sobre todo en nuestros hijos. Pues ahora os lo vamos a contar todo. Sí. Lo vemos todo a partir de las 2. Gracias, Muchas Alfonso, gracias. hasta luego. Efectivamente, porque pasamos ahora mismo a partir de la consulta con nuestra dermatóloga del Hospital de Toledo, Elena Martínez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos sabios consejos y enseñarnos a saber qué es, por ejemplo, el síndrome de la bofetada, que ahora voy con ello, pero de avance déjame que te diga que es verdad que mañana anuncian unas temperaturas extremas. Luego hablaremos un poquito más en profundidad de ello, pero es verdad que cuando llegan temperaturas de esas extremas y nos exponemos al sol, hay que protegerse todavía más, si cabe. Hay que protegerse muy, muy bien del sol. Lo habitual es que nos pongamos crema en la cara, que yo creo que es lo que más vemos porque es más estético, pero hay zonas que son totalmente olvidadas, como puede ser el escote, como pueden ser los brazos, que son zonas que decimos, bueno, cuando vamos a la playa te echas crema, pero en el día a día también sufren las orejas, también es muy frecuente. ¿Cuántos problemas de dermatitis tenemos en las orejas por no haberlas protegido debidamente? Sí, sí, sí. Es muy habitual en el tema de las orejas, sobre todo, por ejemplo, en los niños, en las primeras exposiciones solares o en las más intensas, tiende a salir un tipo de dermatitis en la zona de las orejas que son como pompitas de agua, granitos que pican mucho, 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 y es precisamente porque la piel no está acostumbrada, es una piel muy fina, que no está acostumbrada a la exposición solar, y las primeras exposiciones y las más intensas aparecen ese tipo de dermatitis. Y como siempre recordamos que la piel tiene mucha memoria, y que lo que no dejemos de hacer ahora igual nos aparece en el futuro. Enseguida profundizamos en todo ello, abrimos teléfonos, nuestro teléfono fijo 925 28 87 91 o nuestro WhatsApp, que también lo tienen ahí, por si quieren mandar alguna fotografía de alguna mancha o un lunar raro que tengan, enseguida se lo analiza nuestra dermatóloga y le da alguna solución. Pero hoy queríamos hablar del síndrome de la bofetada, algo que igual a muchos no nos suena, hemos oído algo y a otros nos suena muchísimo porque lo hemos padecido en nuestra casa con nuestros niños o nosotros mismos. ¿Qué es el síndrome de la bofetada? Pues mira, el síndrome de la bofetada es una enfermedad infecciosa, está producida por un virus, ¿vale? Es el parvovirus B19, es un virus que lleva muchísimos años, como me refiero virus que no hay es... ahora por ahí que ni identificamos. Eso es. Lo que pasa es que sí que es cierto que produce un cuadro clínico muy característico, es muy típico en los niños, incluso en los adolescentes hasta los 15, 16 años, y es como un catarro común, tenemos mocos, tenemos dolor de cabeza, tenemos cierta fiebre, y cuando se pasa todo ese catarro, de repente aparecen dos chapitas rojas en la cara que parece que te han dado dos bofetadas, y posteriormente empieza a aparecer un exantema, o sea, manchas rojas por el resto del cuerpo que poco a poco se van aclarando. Claro, eso nada más verlo, si le pasa a nuestros hijos, el shock es importante, nos asustamos, ¿no? ¿Hay que asustarse? Hay que asustarse sí y no. Habría que asustarse precisamente antes de que aparezca esa bofetada, porque es precisamente el periodo contagioso. Una vez que ya aparece el exantema cutáneo, ya realmente eso ya no es contagioso y pierde esa importancia, digámoslo así. Claro, pero la pregunta pertinente que te puedo hacer ahora es ¿cómo identificamos nosotros? Porque si al final lo podemos confundir con un catarro por los síntomas, por dolor de cabeza, porque tenemos más mocos, etcétera, ¿hay alguna cosa clave que nos haga indicar? Es imposible de distinguir al principio. Es ese catarro, es ese dolor de cabeza, ese malestar, y es cuando aparece ese ras cutáneo cuando ya se identifica. Realmente es una enfermedad muy común y que no es grave salvo en ciertas situaciones. Por ejemplo, en mujeres embarazadas, porque puede poner en riesgo al feto, al niño que se está formando, y luego en pacientes que tienen alguna anemia, tipo anemia megaloblástica, otros procesos, porque sí que es cierto que este virus puede llegar a empeorar estas anemias o incluso producir anemia. Una pregunta, ¿por qué ataca más entiendo que a los niños? Es más frecuente en la población infantil, realmente probablemente porque entre los niños se toca todo, entre ellos tienen un contacto mucho más estrecho que tenemos entre los adultos. Y esta mañana leía también en algún sitio que probablemente porque los adultos lo hayamos pasado en algún momento ya de nuestra vida. Exactamente. ¿Y no es repetitivo? No, generalmente cuando se tiene inmunidad ya se tiene de por vida. Eso es lo habitual. Y esa infección puede llegar a pasar muy desapercibida porque puede ser simplemente una pequeña rojez en la zona de la cara o incluso en los más adultos puede llegar a ni manifestarse con esa bofetada. En los adultos, de hecho, es bastante más frecuente que aparezca lo que nosotros llamamos exantema en guante calcetín, que es que aparecen como pintitas de sangre, como si fuese un punteado hemorrágico en la zona de manos y pies.
Bueno, sí, a mí eso me suena haberlo visto, o no sé si en mí o en alguna persona alguna vez, es verdad. Pues puede ser. Y además esas rojeces, si no me equivoco, cuando aparecen, si las pulsamos con los dedos, tienden a blanquear. Tienden a desaparecer, efectivamente. A desaparecer. Sí, o sea, tú la pulsas, eso es lo que se llama signo de vitropresión positivo, que es que tú lo aprietas y desaparece. Sí que es cierto que se rellena rápidamente y es simplemente lo que nos dice es que es inflamatorio. Vale, pues es algo que seguramente ya le está sonando a muchos de ustedes y que ¿por qué ha aparecido más ahora a final de curso? Pues eso sí que es cierto que es algo que no sabemos y que nosotros mismos estamos intentando... El virus está siempre ahí. Exactamente, está siempre ahí. Sí que es cierto que es más frecuente en la época del otoño, incluso de la primavera. Probablemente con estos cambios de temperatura que está habiendo se ha atrasado un poco mucho todo y entre ellos también las infecciones. Está habiendo cierto cambio hacia ese predominio estacional de las infecciones y luego sí que es cierto que probablemente a día de hoy con el tema del COVID o todos estos procesos infecciosos que han ido surgiendo, ante un catarro, ante una fiebre, es mucho más frecuente el que ya acudamos a esas urgencias o al médico y se diagnostiquen más casos de los que antes era un catarro que se pasaba en casa y punto. Es verdad. Mira, hablando de, ahora que estamos con una dermatóloga, desde el COVID ha habido muchos problemas, pero también en la piel nos ha dejado rastro. Sí, porque ya el propio COVID producía lesiones cutáneas, sí que es cierto que más tipo exantema como si fuese una urticaria, o incluso ese punteado hemorrágico que te digo que produce el parvovirus también se veía en el COVID. En el COVID se vieron muchas manifestaciones de piel y de hecho se hicieron muchos estudios en el que participamos muchos hospitales de España para intentar ver cuáles eran las manifestaciones más frecuentes. Bueno, en riesgo las embarazadas, en riesgo en ciertas personas que puedan tener unas patologías, pero ¿este síndrome de la bofetada puede empeorar si no le prestamos atención o tiende a desaparecer solo? Tiende a desaparecer solo y el tratamiento de hecho es totalmente sintomático. Lo que solemos decir los médicos de paracetamol y mucha agua y se acabará pasando. Lo que es importante es que ahora que quizá hay más casos, porque también es raro, ¿no? Es verdad que con los aires acondicionados nos constipamos más o los niños tienden a catarrarse, pero sospechemos un poco, porque sí que es muy contagioso y en pocos días igual, ahora que se juntan tanto los niños también en las piscinas. Y sobre todo el problema es eso, es en las embarazadas, que es embarazadas e inmunosuprimidos, es decir, pacientes que tienen las defensas un poco más bajas, pero esos pacientes están ya vistos desde el principio, es decir, son pacientes que ellos mismos saben que tienen las defensas bajas. Pero sí que es cierto que con las embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, que muchos embarazos todavía ni se han dado la cara, hay que tener cuidado. Bueno, dejamos aparcado el síndrome de la bofetada. ¿Hay algún otro síndrome de la piel que tengamos que destacar, que pueda estar ahí como un virus flotando últimamente? Es que realmente las infecciones virales casi todas se acaban manifestando en la piel. Totalmente de acuerdo. Yo he pasado 3 semanas con un virus que no he sido capaz de identificar, mis test del COVID dio negativo, pero he tenido un dolor muscular durante 3 semanas por todo el cuerpo y se me ha resecado muchísimo la piel de las manos, de los pies. Generalmente cuando baja la temperatura, la temperatura de la piel también tiende a bajar un poco y eso se debe a que no es que se reduzca la vascularización en la zona, pero sí que hay cierta vasoconstricción y la piel se hidrata un poquito menos y notamos la piel mucho más seca. Sigue abierto nuestro teléfono fijo por si quieren hacer alguna consulta dermatológica, si quieren mandarnos una fotografía con alguna manchita que parece rara, que enseguida le analiza nuestra dermatóloga. Pero vamos a hablar ahora de la sarna, que es la sarna humana. Sarna humana, sí. Antes de comenzar, en cuanto le he mencionado, que nos ha llegado una fotografía que vamos a pasar a ver ahora. La fotografía nos la manda Sandra, ¿verdad? Nos dice nuestro director. La vemos. Venga, vamos a ver esa fotografía. Y vemos una manchita y nos dice Sandra, este mismo lunar me salió en un pecho, pero algo más casposo. ¿Debo alarmarme? Pues generalmente los lunares casposos, que es lo que nosotros llamamos queratóxicos al tacto, o que tienen como un aspecto como de mantequilla, como que se deshacen, suelen ser queratosis seborreicas. Es lo más habitual. No son lunares, son lesiones totalmente benignas que van apareciendo con el paso de los años, pero sí que es cierto que convendría que al menos lo valorase el médico de atención primaria, pues para que viese al menos el aspecto en persona, pero sí que es cierto que por foto es una lesión bastante regular, de color marrón, muy homogénea y que no tiene mala pinta, pero sí convendría verlo de cerca. Cuando dices homogénea es que es redondita, perfecta, si ya no fuera tan uniforme ya habría que preocuparse un poco más. Eso es, nosotros los lunares solemos decir la regla del A, B, C, D, E. A, asimetría, B, bordes irregulares, C, color asimétrico, D, diámetro grande y E, evolución, que de repente crezca el doble en cosa de un mes o 2, es decir, una evolución rápida.
A veces en esos lunares nos sale como un pelo mucho más largo, eso no tiene ninguna gravedad, ¿no? Eso, al contrario, cuando aparece un pelo significa que es totalmente bueno. Y pregunta, ¿se puede arrancar el pelo? Sí, sin ningún problema. Ya está. Bueno, pues contestada no te tienes por qué preocupar, pero sí que conviene, y eso lo tenemos que hacer todos, ir regularmente, al menos una vez al año, a visitar a nuestra dermatóloga para que nos examine perfectamente la piel, porque siempre puede haber algo en la espalda que no nos vemos. Y ahí está el problema. No, o cosas que a nosotros nos parecen completamente normales. Yo se lo digo a los pacientes, no sois médicos, es normal acudir al médico, para eso estamos. Claro. Y hay cosas que a nosotros nos parecen completamente normales o no, me llama la atención lo que pica o lo que escuece, pero lo que no pica no, y a lo mejor lo que no pica sí que hay que verlo. Correcto, correcto. Bueno, sarna humana o escabiosis de la piel, ¿lo he dicho bien? Sí. ¿Qué es? Pues la sarna... Escuchamos sarna y suena como, ¡ay, madre mía! Parece de la Edad Media, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y de gente de hábitos más sucios y demás, pero no tiene absolutamente nada que ver. La sarna es un ácaro, es un bicho, es el Sarcoptes scabiei, se llama para ser exactos, sí, que lo que hace es infestar la piel, de tal manera que la clínica fundamental es picor, pero el picor es muy típico que aparezca por la noche y que no deje dormir al paciente. Y luego sí que es cierto que es altamente contagioso, sobre todo cuando se tienen relaciones muy estrechas, por eso es muy frecuente entre los convivientes. Y ya no convivientes entre, pues, yo me voy a dormir una semana a tal sitio, y es bastante frecuente en gente que viaja mucho. Y lo que ocurre es que es este ácaro que por las noches se dedica a hacer pequeños túneles o excavaciones a través de la piel, que es lo que produce el picor. Lo habitual suele ser muñecas, tobillos, incluso la zona genital o la zona del pecho, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Pero ese ácaro, ¿cuál fue su inicio? Pues ese ácaro, su inicio fue precisamente un huevo del que creció un ácaro, que es el que realmente lo que se deposita sobre la piel son los huevos, y es ese bicho que va creciendo, que va haciendo los túneles y que habitualmente suele estar en los tejidos. Por eso es muy frecuente... Que le encanta el cuerpo humano. Claro, pero por eso es muy frecuente, aparte de los animales que también lo pueden contagiar, sí. O sea, si tenemos nosotros un perro en casa, nos puede transmitir exactamente, exactamente. Animales con epitelio, o sea, que me refiero perros, gatos, que tengan pelo. Eso ya tendríamos que hablar con un veterinario, pero lo identifica enseguida, entiendo. Exactamente, se identifica muy fácil. Y entre los humanos, la forma más fácil de contagio es compartiendo un ambiente estrecho, en el sentido de compartiendo cama o compartiendo domicilio, porque suele estar muy frecuente en los tejidos, en las sábanas, es que es muy habitual. ¿Y nos va a picar siempre o cómo se manifiesta, además de los picores? No, picor. Lo que se manifiesta es picor, y es muy típico ese picor que despierta por la noche, es que es lo más habitual. Sí, pero se puede confundir con un prurito o algún típico picor se puede de la piel confundir, de verano. claro, para eso lo vemos los dermatólogos o el médico. De hecho, los médicos de atención primaria lo ven súper bien, porque es que está habiendo muchos brotes a día de hoy y lo cazan al vuelo. Pero sí que es cierto que los picores, los pruritos habituales, suele picar a cualquier hora del día. Esto no, esto habitualmente suele picar por la noche. Además, es un picor incontrolable. Nos ha entrado una llamada y nos dice lo siguiente, esta llamada. ¿Debería aislarme de mi familia si tengo sarna? No, lo que se deriva a hacer si tienes sarna es tratar a toda la familia, aunque no les pique al resto de la familia. Como cuando hay lombrices. Sí, hay que tratarse todos, porque es muy habitual, incluso gente que tiene el huevo, que todavía no ha plantado el bicho, que todavía no ha ido creciendo, y a esa persona no le pica. Entonces te pica a ti, te tratas tú, el resto no se trata, y luego os vais recontagiando unos a otros. A mí ya me está picando solo de hablar. Sí. Ahora te pregunto cómo se trata. Si estoy embarazada y me han diagnosticado sarna, ¿debo temer alguna complicación? No, con el embarazo no. Es una enfermedad puramente de la piel, o sea, única y exclusivamente de la piel. Al igual que cuando hablábamos del parvovirus, sí, con el tema de la sarna nada. Lo único que sí que es cierto que hay que tratarse, porque no puedes estar todo el embarazo con el picor. Desde luego. ¿Cómo la tratamos? Pues hasta hace unos años nos valíamos prácticamente de cremas y de medidas higiénicas. Lo que te digo, el limpiar, que ahora explicaré un poco las medidas que son, pues son un poco pesadas, digámoslo así. Pues cuando quieras. Pero desde hace unos años también, antes las teníamos que formular, pero ya hay comercializadas pastillas. Entonces realmente lo que hacemos es, una vez en semana se hace el mismo tratamiento, lo tienen que hacer todos los convivientes de la misma casa a la misma vez, se ponen todos la crema el mismo día, y ese mismo día hay que coger toda la ropa de la casa. Eso, toda. Como si fueran piojos, esto es como los piojos. Todo. Coges desde albornoces, toallas, ropa tuya de ponerte, sábanas, cortinas, fundas de cojines. La casa entera todo a lavar. a la lavadora a 60 grados.
entendemos que hay ropa que no se podrá meter a 60 grados o cosas que no se puedan lavar. En ese caso hay que meterlo en bolsas de plástico, cerrarlas, tenerlas unas 24 horas y después ya lavarlo a temperatura normal. Y eso en 24 horas. Generalmente lo asfixiamos. ¿vale? Bueno. Y lo que hay que hacer es repetir lo mismo a la semana siguiente. Es decir, si eliges un martes, el martes de la semana siguiente hay que volver a tratar. Y tomárselo muy en serio, porque es que estos aguantan ahí lo que haga falta. Claro, y tomárselo muy en serio. Se reproduce muy rápido y uno de los problemas que nos plantean de el paciente ha tenido sarna y a los 2 meses sigue con picor, sarna resistente, y nos rompemos la cabeza en buscar otros posibles tratamientos alternativos, que los hay, pero sí que es cierto que la mayoría de las veces el problema está en que no se hace bien el tratamiento porque es complicado y de entender que lo tienen que hacer todos el mismo día. Bueno, pues yo creo que ha quedado perfectamente claro el tema de la sarna. También tiene algo que ver, que ya digo yo que no, pero el picor de la tiña, por ejemplo, la tiña inguinal con la sarna, ¿puede ser parecido? Es diferente. El picor de la tiña muchas veces, y sobre todo de la tiña de la ingle, es el hongo generalmente no pica tanto, ¿vale? Pero sí que pica la zona en la que está. Es una zona de roce, es una zona de sudor y es una zona que ya simplemente por eso pica. Y asusta mucho la mancha de la tiña inguinal, que es una mancha como marrón muy característica, de entrada asusta. Pero no hay que asustarse porque también con una tiene tratamiento y sencillo. Perfecto. Bueno, que quería dedicarles los últimos minutos a que ya tenemos al sol encima, ya estamos todos en las piscinas, en las playas. Tenemos una pregunta, ¿verdad?, al respecto del tema solar. Si no me traslada la pregunta, te la hago. Sí. Al tomar el sol, la piel de la cara se le pone morena por zonas. Sobre el mentón, la frente y las mejillas. Por otro lado, no. Vale, pues habría que verlo por qué pasa eso, pero lo más habitual suelen ser lo que nosotros llamamos pitiriasis alba o dartros volante. El nombre es muy rimpomposo, pero no tiene otra cosa que cuando tenemos un eczema y el eczema está rojito o rosado o casi es indistinguible, ese eczema al curar deja la piel blanquecina. El problema es que esa piel no coge color. Entonces lo cogemos a trocitos. Esas zonas de piel no pigmentan, se quedan blancas incluso con un poquito de descamación y el resto de la piel sí. La solución, hidratar mucho la piel. Hidratar mucho la piel. Yo, mira, ahora que dices, yo por ejemplo tengo toda esta zona de las piernas blancas y no se me ponen morenas desde hace ya algún tiempo y siempre me pregunto por qué será. Pues probablemente, y además en esa zona de la piel, el tema de los eczemas, y sobre todo en los hombres, es muy habitual. Con el roce del pantalón o de los propios calcetines, si te has dado cuenta, tu piel en esa zona prácticamente ya no tiene pelo. Correcto. Claro, pues al perder el pelo es por el roce, el pelo sale del folículo pilosebáceo, es la misma grasita que se produce de ese mismo... Y por eso están así de blanquitas. Claro, la piel se seca y no coge color con facilidad. ¿Y cómo se trata eso? Con crema hidratante. Con crema hidratante, la que sea. Sí. Perfecto, mira, ya me he hecho que mi te propia gusta consulta. Eso es. Bueno, recomendaciones de cara a exponerse al sol. Mañana vamos a tener unos índices de rayos UVA increíbles y nos lo tenemos que tomar en serio. Sí. Lo fundamental, evitar las horas de mayor exposición solar, que un truco para saber cuándo el sol hace más daño es que nos ponemos al sol y vemos que nuestra sombra es muy corta. En el momento de la sombra más corta es cuando el sol está haciendo el mayor daño. Cuando el sol ya está poniéndose, la sombra que proyectamos sobre el suelo es muy larga. Y que nos gusta a nosotros ponernos al sol justo a esa hora. A esa hora, efectivamente. Eso, echarnos crema aproximadamente unos 20-30 minutos antes de la exposición y renovarla cada 2 o 3 horas. Renovarla, por favor. Eso es muy importante. Utilizar cosas que nos ayuden a reforzar, por ejemplo, un sombrero, un gorro, unas gafas de sol. Hoy en día existen además prendas de ropa con protección solar, ¿vale? Bañadores, camisetas que son muy ligeras, todo eso no hace más que sumar y ayudar. Hay protección solar oral, que lo que hace es... Sí, que lo que hace es reforzar, digámoslo así, la protección solar que utilizamos en la piel. Pero hay que ponerse protección solar. Es fundamental, claro. ¿Y es eficaz la protección solar? Sí, la oral lo que hace son antioxidantes, entonces lo que nos ayuda es potenciar el efecto de las cremas y luego como antioxidante ayuda a reparar un poco los daños que se va produciendo en el sol con los radicales libres que se producen por el sol. Y a ver, que sí, me voy a proteger con crema solar, pero un factor alto. Sí, por lo menos 50. Ahora en verano... Pero por lo menos 50 quiere decir que 50, porque al final y no hace nada. No, hace poco. Y sobre todo, ya no es que haga poco, sino que un 30 o un 15 nos obliga a que nos los tenemos que renovar más frecuente. Son muy habituales en las consultas de gente que se ha expuesto mucho al sol y no se ha cuidado.
Sí, es muy habitual. De hecho, sí que es cierto Se a me día olvidaba de que hoy... hacer melanoma, no lo sé. No, claro, a día de hoy la moda de la protección solar, la verdad que es muy buena y está, pero antiguamente no, y vemos casos de personas mayores con mucho cáncer de piel, Sí. lesiones premalignas, el melanoma, que es lo peor, pero también muchísimos vasocelulares, y eso es por el daño solar acumulado, ya no solamente de exponerse al sol, de me voy a la playa a tomar el sol, sino del trabajo en el campo del día a día, que es una zona con mucho riesgo de eso. Por último, las manchas blancas de los niños que vemos habitualmente. Uy, cómo viene mi sobrino, que es habitual. Esa misma pitiriasis alba o dartros volantes suelen ser, además en los niños es súper frecuente, los eczemas, las pieles atópicas, la dermatitis atópica, que en verano son manchas blancas que no acaban de coger color. Y los niños con piel atópica hay que protegerles todavía si cabe más, ya no solo del sol, sino de los cloros. El problema con las pieles atópicas es que la barrera de la piel está un poquito más alterada, es decir, pierde su propio agua con mucha facilidad, hay que reforzarla. Y bueno, ya es una pregunta también personal. A la hora de elegir una piscina de cloro o de sal, dermatológicamente hablando, ¿qué es mejor? Pues la sal se supone que haría un poquito menos de daño a la piel porque no seca tanto como el cloro y no es un químico. Aún así, después hay que lavar con agua dulce e hidratarnos. Pues yo creo que hemos pegado un buen repaso. Sí, no sé a todo. Si se nos queda algo pendiente. No lo sé, pero yo creo Pues, que bastante. Que bastante, y seguiremos hablando de ello. Que protejamos nuestra piel, que es muy importante, que conviene volver de vacaciones y ver que tenemos una piel perfecta y todo el año, y pasar revisión por lo menos una vez al año. Una vez al año, igual ya que me vamos parece al poco, dentista, pero por lo menos una vez. yo creo que el dermatólogo también merece la oportunidad. Bueno, Elena Martínez, dermatóloga del Hospital de Toledo, muchísimas gracias por haber pasado a mediados de julio, una fecha perfecta para dar un toque de atención a nuestra piel, por estando contigo. Gracias a vosotros.